Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias. Miramos a la actualidad, a las últimas horas, fijándonos en los últimos movimientos por parte de Estados Unidos, que apunta a atacar activos iraníes en Irak y en Siria este mismo fin de semana, es lo que está informando Wall Street Journal. Pendientes también de una nueva alerta por parte de Taiwán pidiendo ayuda a Occidente ante la posible amenaza de China. Mirándonos también un día más a Corea del Norte con nuevas pruebas de misiles de crucero que ha llevado a cabo en las últimas horas, y también miramos un día más al conflicto en Ucrania con el enfrentamiento entre Zelensky y el comandante en jefe del ejército ucraniano, y también mirando a la OTAN. Está ya preparándose para un conflicto nuclear con Rusia, en concreto Reino Unido haciendo pruebas con misiles. Enseguida les contamos todo esto, pero empezamos mirando a Wall Street Journal. Informa de que los ataques estadounidenses contra Irak y Siria, contra múltiples objetivos, incluido personal, instalaciones iraníes en esos países, podrían comenzar este fin de semana. Durante décadas, Estados Unidos e Irán han librado una guerra en la sombra en todo Oriente Medio, siguiendo una regla que ambas partes entienden: si nos golpean, nosotros les devolveremos el golpe, al menos con la misma fuerza. Pero mientras la administración Biden se prepara para tomar represalias por este ataque con drones de milicias respaldadas por Irán, que, como saben, mató a 3 soldados el pasado fin de semana, los cálculos de los dos viejos adversarios han cambiado. Ni Washington ni Teherán parecen ansiosos por una confrontación militar directa. En este sentido ha hablado el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y dice que su país no iniciará una guerra, pero eso sí, que responderá con firmeza cualquiera que le intimide. Dice Raisi: no iniciaremos ninguna guerra, pero si alguien quiere intimidarnos va a recibir una respuesta contundente. Es lo que ha afirmado en un discurso televisado. Sus comentarios se producen después de días de especulaciones sobre cómo Washington podría tomar represalias después del ataque a estos 3 soldados estadounidenses y la muerte de los mismos en Jordania por parte de un grupo respaldado por Irán. Precisamente hay una declaración de este grupo, el grupo Nuyaba, el grupo armado iraquí respaldado por Irán, acaba de decir hace apenas unos minutos: continuaremos los ataques contra las fuerzas estadounidenses hasta que termine la guerra de Gaza y las fuerzas estadounidenses se retiren de Irak. Lejos de quitar tensiones, lejos de calmarlas, hay nueva amenaza, nueva advertencia por parte de este grupo armado iraquí. Miramos también al secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin, que dice que Biden no va a tolerar ataques contra tropas de Estados Unidos. Además, advierte Austin, dice: estamos en un momento peligroso para Oriente Medio y Estados Unidos tomará toda acción necesaria. Responderemos cuándo, dónde y cómo queramos. Lo escuchamos. The president will not tolerate attacks on American troops, and neither will I. Our teammates were killed by radical militias backed by Iran and operating inside Syria and Iraq. In the aftermath of the vile Hamas terrorist assault on Israel on October 7th, terrorist groups backed by Iran and funded by Iran have tried to create even more turmoil, including the Houthis attacking commercial shipping in the Red Sea. So this is a dangerous moment in the Middle East. We will continue to work to avoid a wider conflict in the region, but we will take all necessary actions to defend the United States, our interests, and our people. And we will respond when we choose, where we choose, and how we choose. Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos continuó informando de sus respuestas contra los hutíes y su actuación en el Mar Rojo. En las últimas horas ha confirmado el derribo por parte de las fuerzas estadounidenses de un dron frente a la costa sur de Yemen, en el Golfo de Adén. Unas 5 horas después destruyeron un barco no tripulado cargado de explosivos en el Mar Rojo. 2 horas después, 2 misiles balísticos antibuque destinados a un carguero con bandera de las Bermudas cayeron sin causar daño en el Mar Rojo. Las acciones del Comando Central de Estados Unidos protegerán la libertad de navegación y harán que las aguas internacionales sean más seguras para los buques de la Armada y los buques mercantes de los Estados Unidos. Mientras tanto, el grupo terrorista hutí reivindicó el ataque contra un barco comercial en el Mar Rojo, aunque todavía no está clara la nacionalidad de este buque. Los hutíes aseguran que es británico y Estados Unidos corrige que se trata de un carguero con bandera de Liberia y propiedad de Bermudas. Fue atacado con 2 misiles balísticos antibuque desde Yemen, pero cayeron al agua antes de alcanzar el barco y no se han notificado daños.
Mientras tanto, la administración Biden ha impuesto en las últimas horas sanciones a 4 hombres israelíes a los que acusó de estar involucrados en la violencia de los colonos en Cisjordania, lo que indica el creciente descontento de Estados Unidos con las políticas del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El presidente Joe Biden emitió el jueves una orden ejecutiva que tiene como objetivo castigar a los colonos israelíes que están en la ocupada Cisjordania, donde los palestinos imaginan un futuro Estado. La orden establece un sistema para imponer sanciones financieras y restricciones de visas contra individuos que ataquen o intimiden a los palestinos o se apoderen de sus propiedades. Es lo que decía en un comunicado el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Las sanciones del Departamento de Estado que congelan los activos estadounidenses de los 4 hombres y en general prohíben a los estadounidenses tratar con ellos son las últimas desde que militantes palestinos de Hamás llevaran a cabo el atentado del pasado 7 de octubre. Miramos también al alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Miramos a Josep Borrell, que está hablando de que el punto más caliente en estos momentos es todo lo que pasa, todo lo que sucede en Oriente Medio. Lo escuchamos. But today the hottest spot, the most dangerous, the most sad is what's happening in the Middle East. The current volatile landscape in the Middle East cast a shadow over global stability and prosperity, and it's a scar open on the skin of the earth. Dice Borrell que el punto más caliente es lo que pasa en Oriente Medio, que su sombra se extiende y que pone en peligro la estabilidad global. También habla el propio Borrell de disrupciones en la libertad de la navegación. Dice que tienen un impacto millonario. Lo escuchamos. Disruptions on freedom of navigation have consequences that go beyond economic losses. It's not just a matter of some days more or some dollars more. It's about peace and stability. And that's why we have actively working with our international partners to restore maritime security in the Red Sea. And we are advancing the work on a new maritime operation that we call Aspides, from an ancient name of the Greek language Dice Borrell que las disrupciones en la libertad de la navegación tienen un impacto millonario, pero no solo en el comercio, sino también en la paz y en la estabilidad. Es por eso que dice que están trabajando con sus socios internacionales para restaurar la paz en el Mar Rojo. Miramos también de nuevo a Israel, y es que Siria ha acusado a Israel de lanzar un nuevo ataque con misiles contra varios puntos a las afueras de Damasco, en la segunda acción de este tipo atribuida a la aviación del Estado en lo que va de semana. Es lo que ha informado la agencia oficial de noticias siria, SANA. Los proyectiles fueron lanzados de madrugada desde la dirección del Golán sirio ocupado, territorio fronterizo que Israel arrebató a Siria en 1967 y que tuvieron como objetivo diferentes áreas al sur de la capital, según esta agencia que cita a una fuente militar no identificada. Hablamos ahora de Arabia Saudí, que estaría dispuesta a aceptar un compromiso político de Israel para crear un Estado palestino en lugar de algo más vinculante, en un intento por conseguir que se apruebe un pacto de defensa con Washington antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Según fuentes de Reuters, meses de diplomacia encabezada por Estados Unidos para lograr que Arabia Saudí normalizara las relaciones con Israel y reconociera al país por primera vez fueron archivados por Riad en octubre ante la creciente ira árabe por la guerra en Gaza. Pero Arabia Saudí está cada vez más interesada en reforzar su seguridad y protegerse de las amenazas de Irán para que el reino pueda seguir adelante con su ambicioso plan para transformar su economía y atraer enormes inversiones extranjeras, para crear cierto margen de maniobra en las conversaciones sobre este reconocimiento de Israel y volver a encarrilar el pacto con Estados Unidos. Funcionarios saudíes han dicho a sus homólogos estadounidenses que Riad no insistiría en que Israel tomara medidas concretas para crear un Estado palestino y en cambio aceptaría un compromiso político con un acuerdo sobre esta solución de 2 estados. Nos fijamos ahora en India, que ha redoblado sus defensas a lo largo de su frontera de facto con Pakistán, en la disputada región de Cachemira, debido a la preocupación por un posible ataque sorpresa de un enjambre de militantes inspirados por la exitosa infiltración en Israel del movimiento palestino de Hamás. Dice que el empleo de medios innovadores por parte de Hamás mientras atacaba a Israel el 7 de octubre ha generado alarma entre las agencias de seguridad de todo el mundo. Es lo que está apuntando a Newsweek el coronel Sudhir Chamoli, portavoz del ejército indio. Añade además que se han instituido las medidas necesarias a lo largo de la línea de control y los sectores fronterizos internacionales para frustrar cualquier intento de mala fe desde el otro lado de la frontera occidental.
Miramos también un día más a Taiwán. Hablamos del enviado de Taiwán a Reino Unido, que ha pedido apoyo occidental para disuadir las amenazas chinas y subraya las graves consecuencias económicas globales de posibles acciones militares. El estrecho de Taiwán está instando a una respuesta colectiva y una nueva advertencia, un nuevo pedido de ayuda por parte de Taiwán. Pide apoyo a Occidente ante la amenaza de China. Miramos también a Corea del Norte. Por segunda vez esta semana ha lanzado varios misiles de crucero frente a su costa occidental. Es lo que apunta el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. Seúl asegura que Pyongyang pretende convertir la península de Corea en una región donde existen riesgos constantes de conflictos militares, como en Oriente Medio. Empezamos a mirar al conflicto en Ucrania, pero empezamos mirando a Estados Unidos, que aplaude la ayuda de 50.000 millones para Ucrania dentro del presupuesto de la Unión Europea. El presidente estadounidense Joe Biden ha aplaudido en una llamada con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la histórica decisión de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, que acordaron este jueves la ayuda de 50.000 millones para Ucrania dentro del presupuesto comunitario para los próximos 4 años. Dicen que el presidente Biden elogió el firme apoyo de la Unión Europea a Ucrania mientras sigue defendiéndose de la agresión rusa y cumpliendo las aspiraciones euroatlánticas de sus ciudadanos. Es lo que indicaba la Casa Blanca en un comunicado. Pero ojo, porque Ucrania necesita más, necesita en concreto recibir del paquete de 50.000 millones de euros aprobado en el día de ayer por la Unión Europea de ayuda financiera a Kiev hasta 2027, 2 partidas anuales iniciales de 18.000 millones de euros, es decir, necesita 36.000 millones para asegurar la viabilidad financiera del país. Es lo que explicó el presidente Volodymyr Zelensky en su discurso a la nación de anoche. Dice textualmente: las primeras 2 entregas requerirán de una cantidad mayor, 18.000 millones de euros al año. Dice Zelensky que una vez recibido este dinero, que supone más de la mitad del paquete de ayuda a Ucrania aprobado por la Unión Europea para los próximos 4 años, la resiliencia del Estado será mayor. Precisamente una de las protagonistas en el día de ayer fue la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que advierte de los peligros de la guerra en Ucrania y sobre todo alerta, dice: la invasión rusa ha sido una llamada de alerta para toda Europa. Lo escuchamos. Además, la invasión rusa ha sido una llamada de alerta para toda la Unión Europea. Es verdad que obviamente tenemos que apoyar a Ucrania, pero paralelamente también tenemos que reforzar nuestras propias capacidades de defensa. Tenemos que hacer que el sector de defensa pase a... Precisamente miramos al conflicto en Ucrania con un ataque con drones rusos que cortó la electricidad en la ciudad natal de Volodymyr Zelensky, en Kryvyi Rih, en las primeras horas de este viernes, según ha dicho el operador de la red nacional Ukrenergo. Los cortes de energía durante la noche atraparon a 113 mineros bajo tierra, pero fueron rescatados en las primeras horas de la mañana del viernes. Es lo que dice el alcalde de la ciudad, Oleksandr Vilkul. La defensa aérea de Ucrania dijo que habría derribado 11 de los 24 drones rusos que apuntaban a infraestructura crítica en el sureste durante la noche. El propio Vilkul dijo en Telegram que 3 drones fueron derribados y que se había producido un golpe a la infraestructura crítica de su ciudad. Miramos también a la Corte Internacional de Justicia, que se pronuncia en un caso entre Rusia y Ucrania por la noción de genocidio. La Corte Internacional se va a pronunciar este viernes sobre su competencia en un caso presentado por Kiev en 2022, en el que acusó a Rusia de manipular la noción de genocidio para justificar el conflicto en Ucrania, puesto que Moscú alegó un deber de proteger a la población rusoparlante del Estado. Este caso, iniciado por Kiev contra los motivos alegados por Moscú, se centra fundamentalmente en la interpretación de la Convención sobre el Genocidio, que ha sido ratificada por Ucrania y Rusia. En la sesión de mañana, la Corte Internacional de Justicia se va a limitar a pronunciarse sobre su competencia y la admisibilidad del caso sin entrar en el fondo de la cuestión. Seguimos mirando a Rusia y hablamos ahora de su presidente, de Vladimir Putin, que va a discutir el conflicto en Ucrania con su homólogo turco Tayyip Erdogan durante su próxima visita a Turquía. Es lo que ha dicho este viernes la agencia de noticias RIA, citando al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que se negó a decir cuándo va a ser exactamente esta visita por parte de Putin. Funcionarios turcos están diciendo a la agencia Reuters esta semana que se va a llevar a cabo el 12 de febrero. RIA también citó a Peskov diciendo que Turquía estaba sufriendo una presión sin precedentes por parte de los anglosajones, es decir, Estados Unidos y Gran Bretaña, por sus vínculos con Rusia, pero que Ankara estaba preservando su independencia.
Hablamos ahora de Ucrania, que está lanzando sus reservas restantes a los combates y llevando a cabo apresuradamente otra movilización forzosa para evitar que su defensa se derrumbe. Es lo que ha declarado hoy el ministro de Defensa ruso. En sus palabras, Kiev perdió en enero a más de 23.000 efectivos entre muertos y heridos y más de 3.000 equipos militares. Dice que para evitar el colapso de la defensa, los dirigentes ucranianos están lanzando a la batalla las reservas que les quedan y llevando a cabo apresuradamente otra movilización forzosa. Es lo que ha subrayado en una conferencia con los altos mandos de las Fuerzas Armadas rusas, asegurando que Rusia mantiene la iniciativa estratégica en toda la línea de contacto en Ucrania. Además, ha revelado que las tropas ucranianas perdieron en este mes de enero más de 23.000 efectivos entre muertos y heridos. Ahora miramos al asediado jefe del ejército de Ucrania, que ha dicho que el país no puede igualar el personal de Rusia sin tomar medidas impopulares en un ataque velado a Volodymyr Zelensky. El general Valery Zaluzhny llamó a sus maestros políticos a aprovechar el momento al aludir a la renuencia de Zelensky a respaldar su llamado reclutamiento militar de hasta 500.000 personas. El popular general, que se espera que sea despedido en unos días, según varios informes, hizo públicas sus opiniones este jueves en un artículo de opinión para la cadena estadounidense CNN. Pendientes del conflicto en Ucrania, pendientes también de los movimientos de la OTAN. Ojo a lo que se está maquinando en Gran Bretaña, pensando en probar un misil nuclear por primera vez en 8 años. Hacemos una breve pausa y se lo contamos, se lo explicamos en Voces Televisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. Y lo más importante de todo, te gusta sacarle dinero al mercado. Así que tenemos una cita, el cierre de Wall Street los lunes a las 9:30 de la noche, los martes y los jueves un poquito antes, a las 9:15. Aquí estaremos en Negocios Televisión explicando consultorio, explicando por qué tomo decisiones de compra, por qué vendo, todo lo relacionado con los mercados. Ese consultorio a vuestra disposición para ver cómo veo el mercado y un montón de novedades que iremos anunciando próximamente. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Digital de la nueva era, que vamos a hablar de la destrucción creativa del capitalismo. Vamos a explicar casos de éxito que permitan que veamos que hay una luz al final del túnel, acabaríamos con el paro. ¿Qué has aprendido tú con los americanos, Antonio? ¿Por qué son tan buenos? ¿Por qué lideran toda la revolución digital? Siempre me decía, Antonio, gestionar sois unos hachas, vendiendo sois un desastre. En Madrid está llamado a ser la ciudad más potente de Europa, pero yo estoy plenamente convencido que va a venir una tal Taylor Swift, que nos colaron 80 habitaciones, que no nos dimos cuenta cuando venía, pero en 3 minutos la gente de Revenue cerrando ventas como locos. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la clave del éxito? Hombre, 33% inteligencia, 33% suerte y 100% trabajo, ¿no?
Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya de vuelta en Negocios Televisión, miramos a la actualidad de las últimas horas y nos fijamos ahora en Reino Unido, que probará un misil nuclear por primera vez en 8 años. Emitió una advertencia al transporte marítimo de que se llevaría a cabo una prueba cuando el HMS Vanguard, un submarino Trident de 16.000 toneladas, llegara al Atlántico. La prueba, que incluirá una ojiva simulada, se llevará a cabo el 4 de febrero, unos 90 kilómetros de la costa este de Florida, con un alcance de 5.900 kilómetros. La última vez que Reino Unido disparó un arma nuclear fue en 2016, cuando un misil Trident 2 de 5 se desvió de su rumbo mientras se probaba frente a la costa de Florida. Como les decíamos, movimientos por parte de la OTAN, que se está preparando para practicar un escenario de conflicto nuclear con Rusia durante los ejercicios. Es lo que dice el experto militar Igor Korotchenko. El periódico británico Sun escribía ayer que la Armada de Reino Unido se está preparando por primera vez desde 2016 para lanzar un misil balístico intercontinental Trident 2 desde un submarino en el Atlántico. Korotchenko ha dicho a la agencia RIA Novosti que los lanzamientos de misiles para confirmar características son una historia habitual, pero que esta vez decidieron combinarlos con los mayores ejercicios de la OTAN sobre la guerra con Rusia desde la Guerra Fría, precisamente este Steadfast Defender que venimos contándole durante los últimos días. Seguimos mirando a la OTAN, y es que Rumanía se ha unido este jueves a la creciente lista de países de la OTAN a quienes un destacado funcionario advirtió sobre el potencial de ir a la guerra con Rusia. En concreto, el general Georgita Vlad, jefe de defensa de Rumanía, dijo durante una entrevista con Europa Libera Rumanía, un servicio de noticias de Radio Free Europe, que su país está actualmente preparado para la perspectiva de una guerra con Rusia y advirtió de que debe tomar medidas, que debe tomarse en serio esta amenaza. La advertencia de Vlad sigue a los comentarios hechos la semana pasada por el general Patrick Sanders, el jefe del ejército de Reino Unido, en los que llamó a las autoridades británicas a prepararse por una movilización masiva debido a la posibilidad de que el actual conflicto de Rusia en Ucrania se extienda a otros países. Miramos también a otro de los protagonistas, sin duda, de este año. Hablamos de Donald Trump, que ha dicho recientemente en eventos de su campaña ciertos comentarios sobre el futuro de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, precisamente en un mitin en Las Vegas. El expresidente dijo que no cree que los aliados de Estados Unidos en la OTAN estén allí para ayudar a defenderse a Estados Unidos si fuera atacado, como están obligados a hacerlo según el artículo 5 de la Alianza. Estados Unidos, dice Trump, está pagando por la OTAN. Nosotros no sacaré mucho provecho de esto, pasando por alto el hecho de que la única vez que se invocó el artículo 5 fue precisamente después del 11 de septiembre. Unos comentarios que han provocado especulaciones de que Trump, si gana en noviembre, podría intentar retirar a Estados Unidos de la OTAN, lo que supondría un golpe sísmico a la seguridad global, dejando nuevas fallas geopolíticas, debilitando las democracias y fortaleciendo, en este caso, a otros países como Rusia, Irán o China. Miramos también a Argentina. Su presidente Javier Milei, que ha mantenido este jueves una reunión virtual con el consejero delegado de BlackRock, con Larry Fink, en la que han analizado las oportunidades de inversión en infraestructura en el país sudamericano. La oficina del presidente ha informado de esta conversación entre Fink y Milei, en la que también ha participado el nuevo embajador argentino en Estados Unidos, Gerardo Huerce. Tras este diálogo, el responsable del Fondo de Inversión Global ha confirmado que visitará Argentina el próximo mes de mayo, aprovechando la ocasión para encontrarse con el presidente Milei y con su equipo para concretar posibles proyectos de inversión. Miramos al Fondo Monetario Internacional, a la directora gerente, a Kristalina Georgieva, que ha afirmado este jueves que prevé que la Reserva Federal comience a recortar las tasas de interés en cuestión de meses, pero advirtió del peligro que supone para la economía mundial esperar demasiado para relajar la política monetaria. Según sus declaraciones, y se evalúa cuidadosamente la postura de la Fed, se reconoce que el trabajo aún no ha terminado, pero que estamos cerca del final. Al mismo tiempo, afirmó que la economía estadounidense está preparada para un aterrizaje suave, con un mercado laboral fuerte, pero advierte que no ha terminado. El FMI cree que hay un delicado equilibrio a la hora de acertar con el momento oportuno para empezar a relajar las tasas, y añadió que mantenerlas más altas de lo necesario podría perjudicar el crecimiento tanto en Estados Unidos como en las economías emergentes.
Miramos a Wall Street. Los activos del mercado monetario estadounidense superaron los 6 billones de dólares por primera vez, según el Investment Company Institute. Los activos en fondos monetarios a corto plazo, que tienen predominantemente deuda pública, han seguido aumentando en 2024 después de haber recibido entradas de más de $1 billón. En 2023, los inversores institucionales poseen cerca de 3/5 partes de los fondos del mercado monetario y los inversores minoristas poseen el resto. Los inversores han acudido a estos fondos para aprovechar los rendimientos inusualmente altos provocados por la estrategia de subida de tipos de la Reserva Federal. Empezamos a mirar a empresas y nos fijamos en Apple, que informaba de ventas y ganancias por encima de las estimaciones de Wall Street, impulsadas por el crecimiento de su negocio de iPhone. Los ingresos de Apple volvieron a crecer durante el periodo navideño, superando las expectativas de los analistas con un impulso de su división de servicios y sólidas ventas de iPhone, pero las ventas en China no alcanzaron los objetivos de los analistas. Las acciones cayeron cerca de un 1,7% en las operaciones fuera de horario. Nos fijamos en más empresas y miramos ahora a Apple. La empresa ha sufrido la peor caída de vacaciones en la región desde 2018. La caída eclipsa los sólidos resultados trimestrales. Los últimos resultados provocaron temores de los inversores de que la compañía esté perdiendo influencia en China, un mercado muy cotizado que genera cerca de 1/5 parte de sus ventas. De Apple pasamos a Meta, que se disparaba con el mercado cerrado un 13% en el comercio, teniendo en cuenta las fuertes ganancias del cuarto trimestre y la introducción de un nuevo programa de recompra. La matriz de Facebook registraba un beneficio por acción del cuarto trimestre de $5,33, superando fácilmente la estimación de los analistas de 4,96. Los ingresos aumentaron un 25% hasta los 40.110 millones, superando nuevamente los 39.020 esperados. La compañía, uno de los unicornios originales del sector tecnológico, dijo que el dividendo sería de 50 centavos por acción. Miramos a más empresas y de Meta pasamos a fijarnos en Amazon, que subió un 5% con el mercado cerrado después de batir previsiones, con ingresos de $170.000 millones y un beneficio por acción de 1. Amazon presentó sus resultados operativos destacando un aumento del 9% en las ventas netas, alcanzando la cifra de 513.980 millones. La compañía, que organiza sus operaciones en 3 segmentos clave, América del Norte, Internacional y Amazon Web Services, demostró resiliencia frente a desafíos macroeconómicos. Pendientes de más noticias, de más actualidad, pendientes también del análisis de los mercados en esta última sesión de la semana, pendientes de datos de desempleo clave en Estados Unidos. Hacemos una breve pausa y enseguida comienza Ponte en Acción de la mano de Eva Villanueva.